10, comenzamos del 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió Jesús pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, hemos leído, Padre, tu palabra. Y hemos, Padre, reconocido que no es un texto, Señor, cualquiera, Señor, sino que es la palabra viva, Señor, verdad y luz es para nuestros pasos. Por eso, en este momento, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea, Padre, quien nos enseñe, que nos quite toda distracción, todo prejuicio, toda dureza del corazón, que abra, Señor, nuestro entendimiento, como lo hiciste con tus discípulos, para que comprendamos, Señor, las Escrituras, Padre. No queremos solo información, queremos transformación en nuestras vidas, no solo oír con los oídos, sino recibir, Padre, con el corazón. Por eso hablamos, Señor, háblanos, corrígenos, consuélanos, Señor, guíanos. Que esta palabra, Señor, produzca en nosotros fruto y que todo lo que hoy se diga sea fiel a tu verdad para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. El día de hoy el título de este texto es El buen pastor. Tenemos que reconocer que todos, absolutamente todos en esta vida siguen una voz. No hay persona que diga que no, todos siguen a un líder, ¿no? Hoy es muy famoso por el medio de las redes sociales llamarles influencers. Aquella personita que quizás se dedica a hacer tonterías en el internet, pero ya por tener un número muy grande de seguidores, ya es influencer. ¿Y qué viene de la palabra de influencia? Eso influencia para otras personas. Y marca tanto la influencia que muchas veces hasta lo hemos visto, ¿verdad? Los políticos los utilizan para sus campañas, porque saben que si ellos dicen, yo elijo a tal partido, a tal político, saben que van a tener tanta influencia en sus seguidores que ellos van a hacer lo mismo. Entonces no podemos decir en esta vida que no seguimos a alguien seguimos, de alguien nos dejamos influenciar. Nadie camina sin influencia. La pregunta que nos debemos de hacer en esta mañana es, no si tenemos una voz a la cual seguimos. La pregunta es, ¿a qué voz estamos siguiendo? En el tema anterior venimos del contexto del capítulo 9, donde Jesús se enfrenta con los fariseos, con los religiosos de su tiempo. Personas que decían ver, pero que en realidad estaban ciegos. Ciegos espiritualmente. Personas que estaban llenos de religión, pero vacíos de la verdad de Dios. Sí. ¿Verdad? Ahora Jesús va a cambiar la imagen en este texto. Ahora ya no nos va a llevar a esas personas ciegas, ya no nos lleva a una imagen de los ojos, sino va a pasar a hablarnos de las ovejas, hablarnos de la vista, para ahora hablarnos del escuchar, del oír. ¿A quién oímos? ¿A quién escuchamos? Porque, hermanos, hay gente que ve, pero ¿qué crees? Que no oye. ¿Cierto? A veces nos va a enseñar en este pasaje algo bien fundamental. Y pongamos mucha atención. No todo el que se acerca al rebaño es pastor. Eso es lo que nos va a enseñar en este pasaje.
Jesús nos va a mostrar quién es un verdadero pastor. Porque hoy todo el mundo se puede llamar pastor. Hoy todo el mundo puede enseñar, predicar la palabra. Pero Jesús también nos dejó eso, nos dejó ciertamente quién es un pastor. ¿Quién puede ejercer un pastorado? Ahora que vamos primero a ver cómo Jesús describe lo que es un falso pastor. Para eso nos vamos a ir al primer versículo. Versículo 1 decía: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Recordemos que nuevamente aquí Juan nos vuelve a poner esta palabra de cierto, que habla de la autoridad divina de Jesús. De cierto era decir que así sea, así sea. Era con una autoridad única que Jesús hablaba delante de las demás personas. De esos que eran los maestros, de esos que eran los rabinos de su tiempo, de esos que eran los intérpretes de la ley. Jesús, cuando hablaba y estaba en ellos, decía de cierto, diciendo: yo tengo mi autoridad. Yo no hablo por tus escuelas, yo no hablo por tus rabinos, yo hablo por la voluntad de mi Padre, de Dios. Jesús empieza con una advertencia en este texto. Dice: hay hombres que no vienen de Dios. Por eso dice que ellos entran por otra parte. Como ladrones, como salteadores. Un ladrón que va a meterse a robar una casa, muy seguramente o rara vez lo va a querer hacer por la puerta. Va a querer entrar ¿por dónde? Por un lugar donde no se vea, no se ha visto, escalando, subiendo. Y Jesús aquí lo describe. Es como un salteador. ¿Por qué? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que hay muchos que no vienen con un llamado de Dios. Hay muchos que no vienen con obediencia hacia Dios. Y personas que no vienen con un llamado y con la obediencia hacia Dios son personas que no van a buscar cuidar las ovejas. Van a buscar usar a las ovejas. Servirse de las ovejas. ¿Para qué? Para que lleguen a tener un propósito, que ellos están buscando algún propósito. Quizá tener fama, quizá tener dinero. Por eso vemos en todos los ámbitos, no estoy hablando solamente del mundo evangélico. Si tú te vas a todos los ámbitos de todas aquellas personas que dicen ser cristianos, hay muchas de esas personas que llegaron a tener una jerarquía alta y que resulta que robaban, que tenían mansiones, que tenían casas, que tenían autos de último modelo, jeeps privados. ¿Por qué? Porque no venían a cuidar a las ovejas, venían a usar a las ovejas. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Fíjense lo que nos dice Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué? Porque son personas que saben exactamente lo que están haciendo. Hace la semana yo vi en redes sociales, estaban pasando, no sé si sea reciente, uno de estos que se hace llamar apóstol o profeta, que cínicamente en una videollamada o por medio de una red social le estaba instruyendo a otro cómo utilizar palabras para manipular a las personas y sacarles más dinero. Imagínense el descaro que ya llega, Decirle cómo tiene que hacer, qué tipo de palabras debe de utilizar dentro del servicio para manipular y así hacer que todos saquen su dinero y den más. ¿Por qué, hermanos? Porque muy seguramente este es un lobo rapaz que sabe lo que está haciendo y que sabe que por medio de eso quizá no estudió, quizá a lo mejor también estudió, pero vio que aquí era más fácil de obtener dinero y dijo: aquí me voy. Este es mi camino, este es mi lugar, para obtener ¿qué? Ganancias, no para cuidar la grey del Señor. Y fíjense cómo ahora Jesús va a contrastar lo que es un falso con un verdadero pastor. Nos vamos al siguiente versículo, versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que sí entra por la puerta
Ese es el pastor. Ese es el verdadero pastor. Un pastor legítimo va a entrar por la puerta. El pastor verdadero no se impone. El pastor verdadero no se autopostula. No va a venir aquí delante de ustedes y va a decir, yo voy a ser el pastor porque tengo el mayor conocimiento, yo voy a ser el pastor porque tengo carisma para hablar, yo voy a ser el pastor porque siento que soy el mejor, porque tengo dones. Si no, dice que aquí el legítimo va a entrar por la puerta. ¿Cuál es la puerta? Ya vimos, el llamado y la obediencia al Señor. Esa es la verdadera puerta. Bueno, ahorita más adelante vamos a ver cuál es la puerta. Tampoco no se va a autoproclamar. Eso es algo bien común actualmente. Hoy te peleaste, hoy saliste mal de la iglesia en la que ibas, y de repente el otro día te levantaste y dijiste, voy a hacer una iglesia y voy a decir, el Señor me habló en un sueño y me dijo, vas a ser pastor, ¿no? Si nos vamos a grados más pequeños, porque hay otros que se van más allá, ¿verdad? Otros dicen, me habló y me dijo que voy a ser profeta, me habló y me dijo que voy a ser apóstol. Y ya actualmente hay unos que ya se han declarado ya no apóstoles, ahora dicen que son querubines. Háganme el bendito favor. Y eso sin tomar en cuenta a todos aquellos que alrededor del mundo se están levantando diciendo, yo soy Jesús. Porque así los hay. Y tienen muchos seguidores. Han de ser puros tontos los que siguen a esas personas. Hermanos, se han hecho documentales, investigaciones, donde esas personas que se han levantado como Mesías, como nuevamente Jesús en la tierra, lo siguen personas con mucho conocimiento, con mucho conocimiento intelectual, doctores, abogados, personas muy preparadas. No puedes decir que entonces es por ignorancia. Hay algo que convence a esas personas de entregar sus vidas. Y a lo largo de la historia ha pasado que a veces hasta han terminado matando a esas personas. Entonces imagínense, esto no es algo de risa, no es algo de que ciencia ficción, no, es algo real. Y les digo, oye, actualmente es algo que se ve mucho. Es que yo tuve una visión, pero ¿quién se sorciera? ¿Cómo sabes tú si la persona verdaderamente tuvo una visión? ¿Cómo sabes? Es que a mí Jesús se me apareció. Bueno, eso es lo que dices tú. Pero ahí andan levantando iglesias, y ahí andan trayendo, y la gente viene, y la gente viene hacia ellos. ¿Y qué les enseñan? ¿Saben qué les enseñan? A utilizar esas ovejitas. Que muchas de ellas ni siquiera son ovejas. Ahorita vamos a darnos cuenta por qué. Entonces, hermanos, entrar por la puerta como un verdadero pastor es por el camino de Dios, por el llamado de Dios y por la voluntad de Dios. Hebreos 5, del 4 al 5, miren lo que nos dice. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Nadie puede tomar para sí mismo, nadie puede decir yo soy esto, porque Aarón tuvo un llamado, y aquí nos lo pone por ejemplo. Y no solamente Aarón, nos pone por ejemplo al mismo Jesús. Jesús no vino y de repente dijo, yo soy el Hijo de Dios. No, Él lo hizo conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Se sujetó a aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, ¿qué pasa? Del cielo desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz que decía, este es mi hijo en quien tengo complacencia. ¿Quién lo levantó en su momento como ese buen pastor? Fue Dios. ¿Quién tiene que levantar los pastores? No tiene que hacer Dios. Y hay una forma para levantar un pastor. Bíblicamente hay una forma. No es la de que hoy cené, no sé qué, tuve un sueño y el otro día ya me declaré pastor. No
No es la que tuve una visión, o que vino fulanito de tal y que me profetizó, que me dijo que no sé qué, o que vino fulanito de tal y me puso la mano y me dijo, tú ya eres pastor. No. Hay una forma de hacerlo, bíblicamente. Entonces, hermanos, entendamos algo. El verdadero pastor no solo entra bien, también conoce a sus ovejas. Fíjense en el versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. Lo reconoce. Y aún el pastor las llama por nombre. Vamos a entender algo, hermanos. Jesús no ve masas. Esto es algo también bien común actualmente, ¿eh? Muchos que se hacen llamar pastores dicen que Dios está con ellos porque tienen congregaciones llenas. Esa es una forma de decir, no, hermanos. Para los que empezamos, y si tú lees el Evangelio de Juan, que es el que estamos estudiando, en determinadas ocasiones Juan nos muestra que muchos le seguían a Jesús y cuando veían algo que no les gustaba, se apartaban de él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El tener masas, el tener iglesias llenas, no quiere decir que ahí haya ovejas y que ahí haya pastores. Eso no quiere decir eso. Porque dice el pastor que viene, y estamos hablando de Jesús, él conoce personalmente a las ovejas. Él no va a decir, mira, ahí viene la iglesia fulana de tal. No. ¿Saben qué decía Jesús? Ahí viene Pedro. Ahí viene Juan. Ahí viene María. Directamente a las personas. ¿Acaso has leído la Biblia y has visto que Pedro fue a buscar a Jesús y le dijo, quiero ser un discípulo tuyo? ¿Quién buscó a los discípulos? Dios. Fue Jesús. ¿Quién se acercó a la samaritana? Jesús. Dios te busca. Porque Dios sabe cuando hay un corazón que verdaderamente busca a Dios. Mira, hermanos, Dios se puede prestar, y lo vemos en la Biblia, en la Escritura hay varios ejemplos que Dios ha utilizado a personas perversas para cumplir su propósito. En esas iglesias donde nada más están estafando a la gente, donde nada más están haciendo tonterías, que se hacen llamar iglesias, hasta por medio de ellos, el Señor está sacando ovejas. Obviamente va a llegar un momento que las que son ovejitas van a reaccionar al llamado de Dios y van a terminar saliendo de esos lugares para buscar un lugar donde sí se les abre la palabra de Dios. Todas las que se queden ahí no son ovejas. No es que sean culpables, hermanos. No es que pobrecitas son manipuladas. No. Las que se quedan ahí es porque les gusta ser manipuladas, porque no son ovejas, son cabras. Porque están buscando lo mismo que les está enseñando su pastor. Esa autollamada evangelio de la prosperidad. Pero las personas están ahí, ¿por qué? Porque están buscando lo que les están diciendo ellos. Con alegría dan y dan y dan y dinero porque piensan que entre más dinero dan, más bendiciones va a llegar de Dios. No es así. Las personas que son ovejas se van a dar cuenta de eso y dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí nada más es puro pedir dinero y adivinaciones y cosas de ese tipo. Van a salir de esos lugares. Las que se quedan les fascinan. Dice la Escritura, llegará el tiempo a donde ya no les va a gustar escuchar la palabra, sino una palabra que les llame la atención, que les gusta. Van a buscar un lugar donde se sientan cómodos, donde haya show, donde haya comodidad, donde haya buena música, donde haya todo ese ambiente, porque lo toman como un club social. Y es de verdad muy triste ver que hay muchas iglesias que ya lo han hecho así. Ya lo hacen literalmente como un club social. Eres miembro, ven y vas a pasar esto, y hay juegos, y hay dinámicas, y ven y diviértete, que no se te haga aburrido. Y a los jóvenes los tienen así también. Muchas de esas iglesias, a los jóvenes pones cosas bonitas, mira, que hagan una obra de teatro, que se pongan a bailar, que se pongan a hacer el show, y acá, y la palabra no se llena. Y los jóvenes cuando se encuentran a un problema, ¿qué pasa? Caen. Porque no están llenos de la palabra, están llenos del show, de lo que les están enseñando ahí. Pasa lo mismo con las personas. Les enseñan y les están explicando nada más que des dinero, que va a haber buena prosperidad, que nunca vas a ser sano.
que nunca debes de estar enfermo, porque si tú estás con Dios, siempre debes de estar sano. ¿Y qué pasa si esa persona tiene una enfermedad y no sana, y no sana, y no sana? Pues se desanima, se desmorona, terminan en contra de Dios. Pero Dios tiene la culpa, ¿no? Son las promesas de esos falsos pastores y de las personas que se están dejando guiar por ellos. Entonces, hermanos, cuando entendamos que Dios nos pone un nombre y Dios nos llamó así con nuestro nombre. Hermanos, la salvación no es estadística, no es cuántas personas vienen, cuántas personas he traído, no, eso no es salvación. La salvación es una relación personal con Dios. Algo íntimo, tú con Dios. Isaías 43:1 dice: ahora dice Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Jesús va personalmente por las personas. No es casualidad, hermano, que tú estés buscando de Dios si en verdad estás buscando a Dios. No es casualidad, es porque Dios te miró, porque Dios puso la mirada en ti y porque Dios vino a ti. Por eso dice la palabra de Dios, ¿en qué consiste el amor? No en que Dios nos amó primero. No que nosotros amamos a Dios, sino que Dios nos amó primero. Y el que conoce las ovejas no las abandona. ¿Qué va a hacer un verdadero pastor? Las va a guiar. Número 4. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hermano, Jesús no empuja. Jesús no va con unos lazos y te va jalando. No te agarra de la oreja y te trae hacia Él. Porque Jesús no manipula. Porque Jesús no utiliza el control. Jesús es un líder que va delante de las ovejas. Y un pastor eso es lo que debe de hacer, debe ir delante de las ovejas. No jalándolas, no empujándolas, no pateándolas, sino ir adelante para que las ovejas que reconocen al pastor lo van a seguir. ¿Por qué creen que en esas iglesias utilizan a la manipulación? Pues vamos a poner un ejemplo, el dinero. ¿Qué te hablan? Te utilizan textos como Malaquías y te dicen que si no diezmas estás robando al Señor. Esa es manipulación. ¿Por qué lo hacen? Porque no son líderes, no están guiando. Están manipulando para que tú des y llegues a lo que ellos quieren hacer contigo. A que des dinero. Y te manipulan diciendo que como no das, eres un ladrón y que los ladrones no entran al reino de los cielos. Yo lo viví, hermanos. Yo lo vivía, que inclusive en momentos que no llegué a dar, cuando estuve dentro de esas iglesias, me sentí tan culpable, tan miserable, porque me sentía así como un ladrón delante de los ojos de Dios. Y luego no quieren el diezmo de uno, sino el del esposo, el de los hijos. ¿Pero por qué, hermanos? Porque nos dejamos convencer por lobos rapaces, no por pastores verdaderos. Hermanos, el cristianismo no es presión, no es de que yo te esté presionando. Tú no debes de venir a la iglesia y salir de aquí presionado. Ay, tengo que obedecerle al pastor, tengo que obedecer lo que me están diciendo, porque entonces ahí no estás en un lugar seguro. Tú debes de salir, sí, confrontado con la palabra de Dios, de decir, sigo pecando, sigo haciendo cosas malas, pero no sentirte presionado. Todas esas iglesias legalistas, que cómo te tienes que vestir, que cómo te tienes que peinar, que qué tienes que usar, que cómo tienes que venir. Yo se los decía la otra vez, desafortunadamente les han dado una autoridad tan grande a los pastores, a los líderes, que todo lo que hacen muchas familias van y le tienen que decir al pastor. Y hablo absolutamente de todo, Hermanos, nosotros tenemos que aprender a saber por nosotros mismos. Están muchos tan mal acostumbrados que tienen algún problema, que no está mal. Escuchen lo que les voy a decir. No está mal que entre nosotros oremos. Pero a veces le dejaste porque creíste que Él tiene la unción, porque creíste que Él tiene la autoridad, que tienes alguna situación, es que vengo a que ore por mí. Hermano, tu oración, tanto la del pastor, es la misma. O sea que ¿cómo? ¿Dios le escucha más al pastor que a ti? No. Y eso es lo que te enseñan para manipularte, para que tú le des un poder más grande. Fíjense,
Desafortunadamente, ¿qué está pasando hoy? Lo que nos quejábamos como iglesias evangélicas de Roma, de que le dan la autoridad y el poder a un papa y a sus jerarcas, a sus obispos, a sus cardenales, etc. Hoy en las iglesias evangélicas se está haciendo porque se le están dando a su profeta, a su apóstol, a su pastor. Yo les digo mini papas dentro de las iglesias. Porque lo que ellos dicen no se les puede cuestionar. Utilizan la manipulación. ¿Y saben cuál texto siempre utilizan para manipular a las personas? Que si tú no crees lo que ellos están diciendo, entonces estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Y como la Biblia dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo no alcanza perdón, ya te molaste. Así que si el pastor se levanta o el líder y dice, el Señor en una visión me dijo esto, y tú estás ahí y dices, pero es que eso contradice la palabra de Dios. No le puedes llevar la contra porque Él dice que se lo dijo el Espíritu Santo, y si tú le llevas la contra, entonces tú estás blasfemando contra el Espíritu. Manipulación. Yo escuchaba, hermanos, y no es mentira, mi esposa se lo dijo a una hermana que conocimos en otra iglesia. Una vez que la encontró y estaba platicando, le dice, es que yo ya, hay muchas cosas que he visto que están mal dentro de este lugar, pero tengo miedo a irme porque ya ven todo lo que nos puede pasar. Utilizan incluso esta experiencia. Dicen, la hermana fulanita de tal o la familia fulanita de tal antes estaba con nosotros, se salieron de aquí hablando mal de nosotros y al poco tiempo murieron y al poco tiempo les cayó el cáncer y empiezan así, les da miedo, los manipulan. Nadie está vendido a una institución, absolutamente nadie. Estamos vendidos, si así lo deseamos, estamos comprometidos con Cristo Jesús. No con un apóstol, no con un líder, no con una iglesia, con Dios. Tú eres libre de decir el día de mañana, si no me gusta aquí, me salgo y sigo buscando de Dios. Pero desafortunadamente ese tipo de liderazgos, ese tipo de falsos pastores, lo que hacen es con sus palabras manipulan, meten miedo en la iglesia, meten miedo, hermanos. Nosotros somos libres. O sea, saliste, supuestamente eres libre en Cristo Jesús y viniste a condenarte y atarte a una institución, a una iglesia, a un líder. Qué absurdo es eso. Entonces sabemos que el que es un buen pastor va a guiar a las ovejas. Como dice el Salmo 23:3, me guiará por sendas de justicia. Él sabrá llevarme. Pero hay veces, hermanos, que no debes de seguir. Fíjate lo que dice el 5. Mas el extraño no guiará, sino oirá de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hermanos, el creyente, el que verdaderamente es un creyente en Dios, aprende a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. La oveja aprende a reconocer la voz del pastor. No todo lo que suena espiritual viene de Dios. Es lo que les digo. Va a haber una ovejita que va a estar en una de esas iglesias, que es puro caos, que es puro desorden, que es puro show. Y esa, como es una verdadera ovejita, como es un verdadero creyente, Dios le va a dar el discernimiento para decirle, hijo mío, aquí no es. Esto no es. Sal de este lugar. Ni siquiera tiene que pelear la ovejita, ni siquiera tiene que discutir con el líder. No. La ovejita va a ser obediente a la voz de su pastor y va a decir, aquí no es, yo me voy. Yo me retiro y busco un lugar a donde el Señor me lleve, que sí me estén enseñando palabra de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de quién, de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La misma escritura nos dice, prueba los espíritus. ¿Y de qué manera voy a probar los espíritus? Por medio de las escrituras, por medio de la palabra. Primero te vas a dar cuenta si el espíritu está confesando a Jesucristo, que ha venido en carne y que es de Dios. Porque si una persona o una doctrina te están haciendo pequeño la encarnación, la obra o la cruz o la resurrección de Cristo, entonces no es de Dios, hermanos, por su fidelidad al evangelio apostólico.
Hay muchos movimientos que actualmente se están levantando, que ya son herejías que desde siglos anteriores, padres de la iglesia, las han enfrentado, pues hoy se están levantando nuevamente. Porque no tienen el conocimiento de una doctrina. Hay una doctrina que actualmente se está volviendo muy popular, que es el provisionismo, que muchas de las iglesias soteriológicamente las tienen ancladas a su iglesia, ni siquiera saben de qué va eso, porque ellos repiten lo mismo que escuchan de los otros, que para ellos son sus grandes pastores. No entienden, no conocen, pero lo siguen. Y dentro de eso hay muchos que están negando, hay pastores que ya están negando de sus iglesias que no hay un infierno, que no existe un infierno. ¿Por qué caen a eso? Porque se alejan de la ortodoxia, se alejan de las escrituras. Comienzan a meter nuevas doctrinas a sus iglesias, modernas. Porque ya, es que no, Dios es amor. Porque la mayoría, actualmente hermanos, las iglesias protestantes, históricas, luteranos, anglicanos, metodistas, ya metieron todo lo que tiene que ver con el homosexualismo a sus iglesias. La Iglesia Católica Romana va encaminada para allá, desde el Concilio Vaticano II. Entonces lo más posible es que en unos años más adelante vamos a ver todo esto. Matrimonios que van a casar hombre con hombre, mujer con mujer. Sí, ya se está viendo. ¿Ya? Entonces, hermanos, hay que tener cuidado. Enseñan otro evangelio. ¿Cuál es otro evangelio? Como el evangelio de la prosperidad es otro evangelio. Dejan de lado las escrituras y nada más se la pasan con puro misticismo, como esas iglesias que todo es, aquí no hay un orden. Llegas a sus iglesias y de repente va a empezar a dar la palabra y cuando ves ya empieza por allá que a manifestarse algo, que demonios, empiezan a reírse, empiezan a temblar, a caerse. Por allá escuchas otros que están hablando en una lengua extraña, por allá otros gritando. ¿Por qué se pierde ese desorden? Porque se empiezan a alejar. Cuando tú dices voy a probar los espíritus, voy a probar si eso que están haciendo en esa iglesia va conforme a la palabra de Dios. Porque si no va conforme a la palabra de Dios, entonces ahí no se está predicando. Ahí no hay un buen pastor o un pastor legítimo y ahí se está haciendo puro desorden y puro show. Esa es la manera que tú tienes que probar una iglesia. Entonces, hermanos, reconozcamos el día de hoy que los espíritus no se prueban por lo que se siente. No es como me siento, ahorita vamos a llegar a ese punto. Sino por lo que confiesan, por lo que enseñan y por lo que producen. ¿De qué te sirve sentir algo? ¿De qué te sirve sentir una emoción cuando vas a una iglesia de este tipo? Si tú vas a ver a una persona y le dices, ¿qué sientes? Es que es algo que no puedo yo explicar, ¿no? Pero ahí anda temblando, ahí anda cayéndose, bla, 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 bla. Ellos sienten algo, una emoción hay en ellos. Pero si esa emoción cada 8 días, no produce un cambio en su vida, entonces, hermano, no es el Espíritu Santo. Tiene que haber producir algo diferente en tu vida, cambiarte a una nueva criatura. La fe bíblica no es crédula, porque ellos es lo que te invitan a decir. Un falso profeta, un falso maestro te invita a que cree lo que yo te estoy diciendo porque viene de Dios. No es tomarte, es que entonces no tienes fe. No es eso. La fe es discerniente. Un verdadero creyente discierne. No se va a dejar manipular nada más porque esa persona así lo dice. Y sin embargo los religiosos no entendieron nada. Fíjense lo que hay en el versículo que sigue, versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos ¿qué? No entendieron qué era lo que les estaba diciendo. Oyeron palabras, pero no comprendieron el mensaje. Porque la verdad no entra en un corazón orgulloso. No va a entrar la verdad en un corazón que está lleno de egocentrismo, lleno de orgullo, como lo de estos fariseos. Por eso 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y aguas, porque versículos como este te los utilizan también esos falsos profetas.
Hermano, tú no comprendes esto que está pasando, estos temblores de estas personas, estas visiones, esto que están teniendo porque tú eres carnal. No. Entendamos a discernir, hermanos, porque ellos utilizan la misma palabra para manipular, para sacar de contexto y utilizarla a su favor. Yo se los decía la otra vez, a estos falsos profetas que actualmente se están levantando, no les ganas, ¿eh? No les ganas en el sentido de que si ellos te sueltan una palabra supuestamente profética y la palabra no se cumple, si tú vas con ellos te van a decir, es que no tuviste fe. Porque no reconocen su error, no reconocen que las palabras no vienen de Dios, vienen de su emoción, vienen de su pensamiento. ¿Te imaginas a un Elías o a un Jeremías que el pueblo le dijera mentiroso porque lo que dijiste no se cumplió y que ellos se excusaran diciendo es que no tuvieron fe? Pues el pueblo de Israel no tenía fe, hermanos, y la palabra de Dios por medio de esos profetas se cumplía. ¿Por qué se cumplía? Porque no está la voluntad del hombre. No pueden venir a decir eso. O luego utilizan, es que no se cumplió porque tú eres un pecador. Tú eres un pecador. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, y poner atención. Por eso dice que el verdadero cristiano, el que es verdadero creyente, el que es ovejita, ese discierne lo que está pasando. ¿Saben qué pasó en mi vida? Se los doy como testimonio. Cuando yo entendí esto, yo hablaba lenguas, hermanos. Yo llegué a profetizar. Yo llegué supuestamente a tener visiones. Cuando el Señor me abrió los ojos y entendí que eso no era de Dios, yo renuncié a todo eso. Porque ¿de qué me servían esas cosas si no comprendía la verdad de Dios? La verdad de Dios es lo que vemos aquí. Entonces Jesús se los dice de otra forma más directa. Fíjense en el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Fíjense aquí algo bien importante, hermanos. Jesús no está apuntando, no está diciendo, ahí está la puerta. No les está diciendo, ahí está el camino. Jesús, ¿qué les dijo? Yo soy la puerta de las ovejas. Por eso en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 4:12 dice, en ninguno, escuchen esto, en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Solamente en quién? En Cristo Jesús. En la semana me salió un videoclip de un sacerdote católico que decía, qué aburridos los protestantes y los evangélicos. Ellos puro Cristo, puro Cristo. Nosotros tenemos a María y a más de 3,000 santos reconocidos. Yo no sé, hermanos, si ellos no se dan cuenta de las palabras que dicen. Si de verdad lo dicen por pura ignorancia o por qué las manifiestan de esa manera. Hermanos, si a mí me dices tú, puro Cristo, gloria al Señor. Yo no necesito nada más. Yo solamente necesito a Cristo. ¿Yo para qué voy a tener a un hombre? ¿Yo para qué quiero seguir a un hombre? Si un hombre es pecador como nosotros. Yo tengo que seguir a Cristo Jesús. Al contrario, yo decía, pues esto es un halago para nosotros. No es una ofensa. Él nos está halagando al decir, ellos puro Cristo. Pues sí. Porque aquí en las Escrituras encontramos que todo apuntaba ¿a quién? A Cristo. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No vas a encontrar ningún pasaje que diga, reconoce al hombre, reconoce a una mujer, nada. El problema no es uno, hermanos, que aprendes a discernir. El problema es los que están ahí escuchando y están diciendo amén a ese tipo de cosas. Hay otro que tiene bastantes seguidores, ¿no? Que se llama el Padre Luis Toro. Hermanos, cuando él dice las cosas, de verdad, ni siquiera en su catecismo de la Iglesia Católica Oficial son como él las dice.
lo que hace es cambiar los versículos de contexto para que los que están ahí le estén aplaudiendo y lo tengan así. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchos de esas personas pues las tienen atadas a la ignorancia y al engaño. Porque hasta un buen católico, si se pone a leer sus mismos catecismos, va a decir, este padre es un mentiroso. Pero al contrario, le aplauden. ¿Qué pasa en las iglesias evangélicas? Lo mismo. Está el profeta, está el apóstol, está aquel que hace, quién sabe qué, hace un show, ¿no? Y ahí viene el endemoniado y que represéntate, que háblame, y empiezan a hacer todo un show. Y ahí está la iglesia, atada y encadenada a ellos, aplaudiéndoles todo lo que están haciendo. Ya no ven a Cristo. Ya no ven a Cristo en esas iglesias, ya aplauden y ven al apóstol, ven al profeta, ven al ungido. Por eso les digo que son como mini papas. ¿Qué pasa cuando un papa viene a un país? La gente se les postra, llora y lo quieren tocar y no sé qué, como si fuera. Yo creo que si viniera Jesús de esa manera, ni a Jesús le hacen eso. Yo creo que lo reconocieran. Exactamente. Y en estas iglesias pasa lo mismo. Llega el ungido, llega el superapóstol, llega el superprofeta y la gente ahí va y lo quiere saludar y lo quiere abrazar. Ore por mí, den una palabra. ¿No? ¿Por qué menos? Porque se pierden. Entonces sabemos que en ninguno hay otra salvación, solamente en Jesús. Y ahora explica el por qué es la única puerta. Fíjense. No solamente dice, yo soy la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente por Jesús hay salvación. Fuera de Jesús no hay salvación. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Hermanos, aquí Jesús no está hablando ni de Moisés ni de los profetas fieles. Dice, todos los que antes vinieron de mí, está hablando de falsos mesías y de líderes corruptos como los que estaban enfrente de él en ese momento. ¿Saben por qué también en ese momento le tenían mucha envidia a Jesús? Porque Jesús, cuando se sentaba en una sinagoga afuera del patio del templo a enseñar, multitudes venían a él. ¿No vimos en qué capítulo que era de mañana y ya había una gran multitud esperando a Jesús que viniera a hablarles? Mas a los rabinos tenían grupos pequeños. En ese aspecto. ¿Por qué? Porque dice, las ovejas no lo siguen. La gente se daba cuenta. Incluso hay un momento que Jesús les dice, escucharlos, pero no imitarlos. Parafraseando. Escuchen lo que les dicen, porque sí, les hablan doctrina, les hablan de las escrituras, pero no los imiten, porque ellos hacen todo lo contrario. Entonces, hermanos, en Jeremías 4:14, fíjense lo que nos dice. Me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Eso está pasando actualmente, hermanos. En la iglesia evangélica. ¿Sabes que esta iglesia que está aquí en el centro, que se llama Kyrios, que es católica, pero que si tú entras a un servicio, yo nunca he entrado, pero he escuchado testimonios, si tú entras a ese tipo de iglesias, que Juan Pablo II las aceptó como católicas después de Vaticano II, ¿sí? Es como si entraras a una iglesia pentecostal. Vas a encontrar la de remolineando, vas a encontrar, es más, hay videos donde están los sacerdotes dando de vueltas y girando y también caen al suelo y cosas de ese tipo. Sacerdotes que van sobre esa línea, pues sí, de avivamiento, ¿no? Ellos les llaman carismáticos. Ahí también ejercen este tipo de dones como si entraras a una iglesia pentecostal o neopentecostal, a donde te profetizan, así dice el Señor, ¿no? O se para el que va a predicar y va a decir, hermanos, esta mañana el Señor me dijo que les hablara de esto, ¿cierto? Bueno, pues en estos lugares lo curioso es que en estos lugares carismáticos dicen, así dice María. Ahí habla María, más que el Señor. Ahí las visiones, que les llaman ellos videntes, dicen, tengo una visión de María.
y comienzan a hablar, y comienzan a temblar, y comienzan, todo igual, exactamente lo mismo. ¿Cuál tiene la razón entonces, hermano? Es bien fácil, vete a la Escritura, discierne qué es correcto y qué no es correcto, qué existe actualmente y qué no existe actualmente. Porque ellos te pueden decir muchas cosas, muchas mentiras, mucha adivinación para tu vida. Por eso está volviendo también muy popular los que dicen que supuestamente es el don de ciencias. El Señor me está dando un número. Es el 5573 y le dan el número de una persona de la iglesia, ¿no? O me está diciendo la dirección de una casa. Y también es de una de las personas de la iglesia. La otra vez había una persona que se dedicaba a hacer como tipo de trucos de adivinación. Y hacía exactamente lo mismo, hermanos, porque son trucos de manipulación. Hoy es bien fácil. Hoy vas a una iglesia, buscas en redes sociales un hermanito que sea dentro de la iglesia y en redes sociales vas a encontrar su información. Imagínate que abres sus redes sociales y te das cuenta que la semana pasada él tuvo el deceso de que falleció una persona de su familia. Llegas a la iglesia, sabes que el hermanito está ahí y dices, el Señor me está mostrando que aquí hay una persona que su hermano acaba de fallecer. Manipulación. Obviamente la persona que acaba de pasar eso va a llegar a sus pies llorando, hermano, porque va a decir, el Señor se lo reveló. ¿Cuál Señor? Manipulan, sugestionan, coercionan a las personas. ¿Para qué? Para que caigan a sus mentiras. Y una persona así, ¿cuál va a ser el fin? Que bien agradecida le va a decir, te iba a dar 200, pero ahora te doy 500 porque me voy bien agradecido. ¿Verdad? Hermanos, Jesús muestra qué es lo que Él sí vino a dar en realidad. Fíjense en el versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En este versículo Jesús nos está ofreciendo tres cosas. Número uno, la salvación. Pero hermanos, la salvación es una relación restaurada con Dios. Tú no puedes decir yo soy salvo, tú no puedes decir yo soy creyente en Dios si no hay una restauración en tu vida. No es perfección, entendamos eso claramente. No es que ya vas a ser casi un Dios o casi un santo. No. Es que comienzas a tener una relación con Él. Es que cuando pecas te arrepientes inmediatamente y vienes a sus pies y Señor, perdóname porque la volví a regar. Cuando no hay una restauración, tú puedes seguir pecando y no hay arrepentimiento en ti. Ni me interesa. Pecaste durante toda la semana, es más, viniste al servicio y dentro del servicio dijimos, hermano, si vienes a alguien con pecado, arrepiéntase. Ni me interesa. ¿Por qué? Porque no hay un corazón de arrepentimiento. No hay un verdadero cristiano dentro de ese corazón. Un verdadero cristiano, si ahorita dijo una mala palabra, hizo una mala actitud, el Espíritu Santo lo va a llevar, y te vas a ir a postrar y vas a pedir perdón. Y si es con alguien que está en tu núcleo familiar, le vas a pedir perdón a la persona. Porque así te lleva el Espíritu Santo a hacerlo. Número 2, te da libertad, hermanos. No es libertad para hacer lo que tú quieras, es una libertad que ya te quitó de la esclavitud del pecado. Cuando no estabas en Cristo, estabas atado al pecado. Y es lo mismo que te digo. Tú podías estar pecando y pecando y pecando y ni siquiera había en ti algo que te moviera a arrepentimiento. Porque así pecas. Hace poco estaba yo hablando con una persona, ahí como, pues sí, pidiéndole un consejo, ¿no? En cuestiones a mi familia. Y luego yo le decía, es que yo a veces me siento duro con mis hijos, ¿no? Y es algo que me hace sentir mal, porque yo digo, y ya después la riego y vengo con mis hijos y les pido perdón y digo, tengo que tratar de ser diferente con mis hijos, ¿sí? ¿Y saben qué me decía esta persona? Eso es una buena indicación de que el Espíritu Santo está orando en ti. Porque si tú fueras un mal padre y no tuvieras al Espíritu Santo, tú ni siquiera estuvieras haciendo este tipo de preguntas. ¿Por qué no te importaría? Tú eres la autoridad, tú eres el papá y a ti que te interesa, que hagan lo que tú dices y punto. Por eso vemos a muchos padres que no les interesa si abandonan a sus hijos, si no les dan manutención. Por eso vemos a muchas mamás, ahora hasta las mamás, ahora ya está de moda, antes eran los padres, ahora ya son las mamás.
Abandonan a sus hijos, se los dejan a sus papás, a su suerte, mira, se van y no hay un remordimiento, no hay nada en su corazón. ¿Por qué? Por esto mismo. Entre otras muchas cosas. No te pones a pensar. Pero cuando el Espíritu Santo está en una persona, cuando eres una ovejita, todo, absolutamente todo lo que sabes que está mal, el Espíritu Santo te redarguye tu corazón y te arrepientes. Y esa es una buena señal. Y número 3, la provisión. Por eso habla, cuando dice aquí, y hallará pastos, habla de pastos espirituales. Como dice el Salmo 23, versículo 1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No habla de lo económico, no nos vayamos al dinero, porque desafortunadamente hay muchos que lo llevaron todo el dinero, todo es dinero, nada me va a faltar económicamente. Hermano, Dios si tú eres un hijo de Dios, no te deja sin provisión. Te va a dar lo que necesitas. No te va a dejar sin comer. No te va a dejar sin zapatos. No te va a dejar sin un techo donde cubrirte del frío. Pero espiritualmente también te va a llenar. No te va a dejar al abandono. Te va a llenar espiritualmente para que tú comprendas su palabra. No solamente la disciernas, sino que la vivas. Que la vivas. Romanos 8:1. ¿Qué nos dice? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la provisión de Dios. Si tú estás en Cristo, ya no hay una condenación. Yo no te estoy condenando. Y esa condenación se fue de ti. Ahora andas conforme, no a la carne, sino conforme al Espíritu. Y por eso puedes entender las cosas espirituales. Y finalmente el contraste total. En el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí está hablando que hay dos proyectos, dos voces, dos caminos, dos resultados. El ladrón quita, Cristo da. La vida abundante no es dinero, hermanos. Es una vida con Dios. Les voy a leer lo que dice Efesios 2 del 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así vivíamos. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Hermanos, Cristo no te usa, Cristo no te manipula, Cristo no te explota, Cristo te llama, Cristo te ama, Cristo te da vida. Entonces la pregunta no es, ¿sigues una voz? La pregunta es, ¿sigues la voz del buen pastor? Hoy no se trata, hermano, de cuánta religión tienes, sino de qué voz estás obedeciendo. Muchos escuchan a Jesús, pero siguen otras voces. La del miedo, la del orgullo, la del mundo, la de la costumbre. Cristo no compite con esas voces. Él te llama con amor, pero también con una verdad. El buen pastor, hermanos, está pasando por tu vida y te dice, sígueme. No te está ofreciendo religión, no te está ofreciendo otra vida, no te está pidiendo que finjas, te está llamando a rendirte a Él. Así que hoy, hermano, delante de Dios, hazte esta pregunta con el corazón abierto. ¿Estoy siguiendo la voz del buen pastor, que es Jesús? ¿O solo la estoy escuchando de lejos? Porque si hoy reconoces que hay o que has seguido otras voces, este es el momento de volver a la voz del verdadero pastor. Porque el pastor no rechaza a la oveja que regresa. ¿Saben qué hace? La carga en sus brazos, la pone en sus hombros y la trae a casa. Ponte de pie. Vamos a orar. Y ahí donde tú estás, dile,
Señor Jesús, buen pastor de nuestras almas. Padre, hoy reconocemos que muchas veces hemos escuchado voces que no vienen de ti. Voces del miedo, voces del orgullo, del mundo, de nuestra propia carne. Pero este día, Padre, decidimos volver a tu voz, porque solo tú hablas con verdad, con gracia y con una vida nueva que nos das. Gracias porque no nos tratas como números, sino como ovejas, Señor, que reconoces por nombre. Gracias porque nos buscas, nos llamas y nos guías con tu paciencia. Te pedimos que limpies, Señor, nuestro oído espiritual, que quites toda confusión y que nos des un corazón sensible a tu dirección. Llévanos, Padre, por sendas de justicia y por amor a tu nombre. Guárdanos, Padre, de todo engaño. Afírmanos en tu palabra. Y que nuestra vida, Señor, refleje que seguimos al pastor, al verdadero pastor. A todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo confiamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero pastor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a entonar un cántico. Y hoy tenemos cena del Señor. Vamos a esperarnos.